Buenas noches, bienvenidos a De Cursos, revista televisiva del Centro de Estudios Superiores Universitarios. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación del último número de la revista de Ciencias Sociales, De Cursos, tiene el mismo nombre que este programa, y que ha llegado a cumplir 20 años de existencia. Este es el número 43, ¿no? Corresponde al primer semestre de este año y tiene un carácter particular, tiene un sello especial, puesto que está en gran medida dedicada esta publicación a la obra y a la trayectoria de Gustavo Rodríguez Ostria. Gustavo Rodríguez fue docente de nuestra universidad, fue director del Instituto de Estudios Superiores, del Instituto de Estudios Sociales y Económicos, el IESE, de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Fue decano de esa facultad. Fue uno de los impulsores de la creación del CESU y en su larga trayectoria destaca en su producción intelectual toda una beta de estudios sobre la realidad regional, sobre Cochabamba como región, con importantísimos aportes para la comprensión de nuestra historia. Y luego abre una beta de investigación muy importante, muy renovadora de la labor historiográfica, que es una serie de trabajos, estudios sobre la guerrilla en Bolivia. Lamentablemente falleció hace unos cuantos meses, fruto de una larga enfermedad, y hemos visto por conveniente hacer un homenaje al aporte de Gustavo Rodríguez a la comunidad universitaria, a su aporte al conocimiento de los procesos históricos, sobre todo regionales, y a esta última línea de trabajo que él tradujo en varios importantes libros que tienen que ver con la guerrilla y con Che Guevara. Y para este número, además, hemos tenido el aporte de varios investigadores que han trabajado con él, que han seguido en gran medida esa beta que él abrió, ¿no?, de vocación por el conocimiento del pasado. Y en ese sentido este número tiene varios colaboradores. Uno de ellos es Marcelo Maldonado Rocha, a quien hemos invitado. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias. A De Cursos. Él ha colaborado con un texto en este libro. También hay otros investigadores jóvenes como Albert Quispe o Óscar Rodríguez. Hay un aporte siempre importante, interesante, de Humberto Solares, que ha trabajado varios años con Gustavo Rodríguez en esta indagación sobre la historia de Cochabamba, enfocando una serie de trabajos muy importantes sobre el rol de la economía de la chicha en la región. Y también está una entrevista realizada por Yuri Torres, ¿no?, la última entrevista que dio Gustavo Rodríguez, donde habla precisamente acerca de su trayectoria y su vocación. A eso sumamos una semblanza realizada por Adolfo Mendoza, uno de sus discípulos, y finalmente incluimos en este número un texto inédito de Gustavo Rodríguez que tiene que ver con nuestra universidad. Es un texto que relata la historia del movimiento estudiantil en la UMS entre 1924 y 1982. Es decir, es un número que trata de recuperar los aportes de Gustavo Rodríguez, trata de mostrar la producción
¿no?, de nuevos historiadores, y en esa medida el CESU ¿no?, cumple, ¿no?, con una necesidad institucional de reconocer, de valorar la trayectoria de nuestros docentes, de nuestros investigadores. Entonces es un número especial en ese sentido, y para hablar de este número, de la obra de Gustavo Rodríguez, para hablar de los desafíos, ¿no?, que tiene la labor del historiador, es que tenemos aquí la visita de la presencia de Marcelo Maldonado, quien ha hecho estudios de ciencia política en nuestra universidad, también ha hecho estudios de filosofía y ha cursado una maestría científica en ciencias sociales, de donde ha salido, ha concluido con un trabajo, con una publicación muy interesante que sirve de sustrato al artículo que ha presentado, que hemos publicado en este número. Marcelo, gracias por tu presencia, bienvenido a De Cursos. ¿Dónde sitúas tú la producción intelectual de Gustavo Rodríguez y sus aportes en la comprensión de la historia del país? Bueno, muchas gracias, Fernando, muchas gracias a De Cursos por el espacio, no solamente acá en televisión, sino esta importante revista en ciencias sociales. Creo que es la más importante de la ciudad y una de las más importantes del país, que está apoyando no solamente la recuperación de sus trabajos como el de Gustavo, el de Humberto, el anterior número del Cachín Antesana, sino también apostando por el espacio de difusión de las investigaciones de jóvenes investigadores, en el que creo que me podría inscribir. Como tú bien dices, creo que Gustavo, si bien no tenía una formación específicamente de historia, sí tenía como tema de investigación y tema de interés la historia regional, la historia de Cochabamba y sobre todo la historia, se podría decir un poco solapada, invisibilizada de ciertos momentos, ciertos sectores, ciertos pueblos indígenas, y creo que esa es la importancia de Gustavo, donde debemos centrarnos, ¿no? Yo me acuerdo con una de las últimas charlas que tuve con Gustavo, me decía, yo creo que el mejor camino para entrar a la historia no es específicamente estudiar historia, sino tener una formación como la tenía en economía, en ciencias sociales, y con esa mirada un poco más analítica, más crítica, más hermenéutica, se podría decir, a entrar a un tema específicamente histórico, ¿no? Porque algunas veces la labor del historiador parece muy de dato, muy de cronología, muy de línea del tiempo. Tú dices más de carácter descriptivo. Exactamente, ¿no? Un trabajo más descriptivo donde se prioriza el dato, la fuente, la fecha, el personaje, el lugar, pero no se entra a interpretar el conjunto o la integridad o el nudo de problemas que hace un proceso histórico, ¿no? Y no por tal son significativos los trabajos de Gustavo, sobre todo la economía interregional de Cochabamba, la economía de la chicha vinculada al desarrollo y la producción urbana, la universidad, no solamente entendida como un espacio, se podría decir, autónomo de influencia y de conflicto de poder ahí adentro, sino irradiado a escala local, a escala nacional, y sobre todo la importancia de los últimos trabajos que ha hecho de recuperación de esta memoria, de esta historia de los pueblos como el Yuracaré, sobre todo para pensar lo que los historiadores entienden como una suerte de olvido por los valles orientales, por el trópico. Pues no hay muchos trabajos sobre este espacio importante que ha sido determinante en la economía regional, ¿no? Yo creo que Gustavo ha tenido muchos temas de estudio, ha trabajado muchas aristas, pero su tema principal era Cochabamba, no pensando necesariamente lo que es el cercado, ¿no? Sino la irradiación interregional y vinculada sobre todo a una escala más nacional e internacional, obviamente, por su mirada específicamente marxista, que fue se podría decir, tan didáctica, pero a la vez tan rigurosa y tan esquemática, ¿no? Sí, ese desafío que él se planteó cuando era director del IESE, ¿no? Y armó en torno a su gestión un equipo de investigadores, y hubo una interesantísima reflexión, una importante
respuesta metodológica a una pregunta central, ¿no? ¿Qué es región? ¿No? Acostumbrados a un análisis a partir de la influencia del marxismo, ¿no? Que privilegiaba clases sociales, ¿no? Por lo tanto formación social. Ahí vino esta idea de pensar la región, delimitarla como objeto de estudio y pensar Cochabamba, esto que tú estás mencionando, en sus múltiples conexiones, ¿no? Entonces hay un uso, digamos, de la noción de región en términos así literales, ¿no? Que es, vamos a decirlo, geográfico, pero claramente hubo ahí una intención de construcción de objeto de estudio en la región de Cochabamba como objeto de estudio, y es ahí donde vienen, ¿no? Los análisis y que necesariamente te llevan a indagar en el pasado de otra manera para ver qué aspectos son de carácter estructural, qué elementos se transforman y cómo todo eso combinado se manifiesta en las características que tiene una ciudad en el momento presente, ¿no? Entonces creo que ahí hay una importante contribución. Y en la última época sobresalen sus trabajos relacionados con la guerrilla en Bolivia. Hay un importante libro sobre Teoponte, una guerrilla olvidada en nuestra historia, y luego sobre el Che Guevara, ¿no? Cumpliendo esta tarea del historiador que es algo así como que iluminar aquellos procesos, eventos que están sumidos en la oscuridad, ¿no? Entonces, ¿cómo valoras tú esta última etapa de la producción intelectual de Gustavo Rodríguez? Yo de manera un poco metafórica tomaría este ejemplo de la historiografía francesa, que es como el demiurgo, que es como el que tiene la capacidad de hablar con los muertos, de que cuenten sus historias, pero no solamente en un sentido como tú justamente marcabas, pensándolo en capaz temas o en marcos muy específicos como la clase social o lo étnico, ¿no? Sino también pensando en sensaciones, en percepciones, en intereses, viéndolos como seres humanos, digamos. Claro, la dimensión subjetiva que rara vez se toma en cuenta. Exactamente, ¿no? Yo creo que esa es la importancia y creo que es el aporte más significativo de Gustavo a los estudios de Cochabamba. Se podría decir que es junto a Humberto Solares, han sido determinantes en la mirada que tenemos de la actualidad y cómo esas estructuras, tú justamente las marcas imaginarios, representaciones, constructo, de un pasado largo, se reproducen en la mirada y en la forma de habitar actual que tenemos de Cochabamba, ¿no? Una última de sus publicaciones, bueno, no tan última, pero un tema importante sobre la segregación socioespacial entre norte y sur, justamente determinan esa importancia de la mirada histórica, ¿no? Yo creo que la historia a nivel de Cochabamba tiene una generación muy interesante que en este número de cursos se ha tenido la capacidad de reunir a Albert Quispe, Huasca, Rodríguez, todos esos, creo que bastante historiadores, bastante jóvenes, que tienen esa capacidad de seguir esa línea que ha marcado Gustavo Rodríguez, ¿no? ¿Te refieres a un libro titulado Vivir Divididos? Exactamente. Que fue una investigación que hizo Gustavo Rodríguez en un equipo conformado con Humberto Solares y Lourdes Zavala, ¿no? Que es otro aporte muy importante. Decías tú esto de que el historiador habla con el pasado, por tanto habla con los muertos, ¿no? Desentierra tesoros ocultos, mira detrás la cortina, hurga debajo de la alfombra, abre baúles, ¿no? Esto me lleva a la pregunta acerca del oficio del historiador. Tú que estás, igual que varios de personas que participan en este libro, ¿no? Llegas a la historia no como fruto de una formación disciplinaria, ¿no? Humberto Solares llega a partir de la arquitectura, ¿no? Gustavo Rodríguez de la economía, ¿no? Albert Quispe, Jorge Rodríguez de la sociología, tú vienes de la ciencia política y la filosofía.
Entonces, como que se van formando, se hacen historiadores en el camino, ¿no? Hay algo que los deslumbra, algo que los seduce y a partir de eso enfrentan la labor, ¿no? De esto de que los demás pensamos es hurgar en el pasado para buscar sentidos, ¿no? Que nos permitan entender el presente. En ese marco, ¿cómo concibes tú la labor del historiador? Mira, es correcto, yo creo que es bien cierta la mirada que tú tienes, ¿no? Yo creo que cuando tú haces un estudio de una problemática, un fenómeno de la sociedad, si no tienes en cuenta esta mirada larga de cuestiones sintagmáticas, paradigmáticas que hacen a cada fenómeno, problemática social, yo creo que desmejoras o menoscabas mucho el alcance de tu problemática, ¿no? Y además la historia no solamente como el antecedente, digamos, nos obligan a hacer trabajos de investigación donde la mirada histórica es un antecedente, digamos. Yo creo que es más bien algo más que ese antecedente. Por ejemplo, no sé, Foucault, para interpretar las técnicas de disciplinamiento, se va a la Francia del Renacimiento, se va a la Edad Media, y hace realmente un estudio histórico, documental, bien fundamentado para entender que hay problemáticas que no son cuestiones específicamente de un contexto, sino vienen de larga data y que están sobrepuestas sobre las representaciones, los imaginarios que determinan. De igual manera, por ejemplo, investigaciones como la de Silvia Federici, donde hace un estudio largo de la historia para entender cuáles son las condiciones tras el patriarcado del salario y elementos históricos determinantes. Yo creo que esta nueva generación, esta nueva formación, juega en una suerte de interdisciplinariedad, tiene la capacidad de tener una formación académica en específicamente un área, pero necesita de la reconstrucción de estos procesos históricos. Lamentablemente en nuestra ciudad tuvo que esperarse mucho tiempo para que se creara una carrera de historia. Yo te aseguro que si hubiera habido hace muchos hubiéramos estudiado, pero sí teníamos los documentos, sí teníamos los archivos a la mano y hurgamos tras nuestras tesis de licenciatura estas fuentes para tener una mirada más larga de una problemática actual, digamos, ¿no? Yo creo que la mirada de la historia no es justamente ese hecho solamente descriptivo como tú marcabas. Yo creo que es la posibilidad de tener una mirada más compleja, que articule más elementos, más componentes, que vincule más disciplinas y puede entender los procesos, los fenómenos sociales como una consecuencia de larga data, con elementos paradigmáticos, sintagmáticos, cosas que se repiten, que se reproducen. Y capaz es lo que se decía, hay esa palabra que cita tanto la Silvia en Aymara, ¿no? El Kipnaira, para avanzar. ¿Qué Silvia, perdón? Silvia Rivera, perdón. Silvia Rivera Cusicanqui, sí. otra importante socióloga de nuestro medio. Claro, esta mirada de para avanzar para adelante tienes que tomarlo del pasado, tiene que estar siempre presente el pasado, ¿no? Este caminar mirando el pasado. Entonces me parece que eso también es parte de esta mirada que creo que se construye en las ciencias sociales y tenemos, creo, interesantes representantes en Cochabamba. Caminar mirando el pasado me hace recuerdo a una reflexión de Walter Benjamin, ¿no? Es extraordinario intelectual alemán, que tiene unas tesis sobre filosofía de la historia, donde habla del Angelus Novus. Dice, es un ángel que está caminando de espaldas, ¿no? Mirando el pasado, porque lo que tiene al frente es destrucción, muerte, es el desarrollo, y lo que mira es todo el desastre que implica, ¿no? El progreso, el desarrollo. Es una idea muy interesante de la historia, ¿no? De este reciente pasado, entre pasado presente y siempre impulsado por la de futuro. Y ahí utilizaste el término larga data. Esa es una larga duración, es, ¿no? El aporte convencional que hicieron algunos historiadores franceses y que apuntaban a la importancia de ver esto que has estado recalcando, ¿no? Lo diacrónico, las continuidades, ¿no? Ese sería en gran medida también lo paradigmático. Y esto va acompañado de la manera en que el investigador, en este caso el historiador, se enfrenta al dato, ¿no? Hay una
desde mi punto de vista, como que se ha diversificado el manejo de fuentes. Antes, ¿no?, está la idea de concentrarse en documentos de archivo, ¿no? Rara vez se tomó importancia que sea la correspondencia, ¿no?, a los intercambios epistolares. Pero luego empezó a prestarse atención, por ejemplo, a la importancia de los registros fotográficos, ¿no? Tú has investigado sobre la manera en que se han denominado las calles y las plazuelas y avenidas en Cochabamba, ¿no?, para marcar justamente, para darle un sello al territorio a partir de un cambio político, ¿no?, como ocurrió después de la Revolución de 1952. Entonces ahí aparecen otro tipo de fuentes, ¿no? Hay una diversificación. ¿Cómo enfrentas tú, cómo valoras tú la importancia de diversas fuentes que te sirven como, ¿no?, base para una investigación histórica? Sí, yo creo que es una cuestión, tú justamente la has marcado de manera precisa, hay una diversificación y a la vez hay una suerte de creatividad, yo creo, ¿no? Es como, en realidad fuente puede ser todo, puede ser un monumento, puede ser una puerta histórica, puede ser como yo vi y pude analizar e interpretar, es la manera como nominamos las calles, digamos, ¿no? Justamente en ese proceso de construcción de la tesis de maestría, tuve la suerte de que Gustavo Rodríguez fuera el tribunal de tesis y me decía, y para adelante, ¿qué crees o qué vacíos no has podido abordar en tu tesis? Yo le dije, hay un tema que me parece fantástico, que es el sistema de nominación de calles. Como un sistema de nominación de calles, pues después de la Revolución 52, Cochabamba sufre un proceso de expansión urbana, de fragmentación de haciendas en el casco histórico. Está articulado esta nominación a un discurso político y a una circulación hegemónica de un sector de la sociedad específicamente que articulaba y encabezaba el MNR, el Nacionalismo Revolucionario Post-52 en Cochabamba, y trató de establecer una suerte de memoria, historia respecto al sujeto político utilizando la nominación de calles. Entonces, en ese sentido, mi intención fue articular estos estudios, y ese es continuando esta línea que veo Gustavo, que veo Humberto Solares, continuar este estudio de temática o problemática urbana, ya enmarcado en un sentido de cómo nominas, cómo llamas a la cosa, cómo denominas, ¿no? Entonces, eso me pareció significativo para continuar en esta idea de que la segregación socioespacial podría ser la característica o el elemento principal de la historia urbana en Cochabamba. Cochabamba. ¿No? Sí, exactamente. Esta es una directa invitación para que lean el ensayo de Marcelo Maldonado de la historia de la nación y la nomenclatura urbana acerca de los mecanismos de circulación hegemónica post-52, artículo que está incluido en este número de la revista de cursos, número 43, dedicado a la trayectoria, aportes y obra de Gustavo Rodríguez Ostria, quien fue docente investigador de nuestra universidad. Y este número y este programa ha sido precisamente dedicado a Gustavo Rodríguez Ostria, y por esta vía, a tiempo de agradecer a Marcelo Maldonado, invito a todos ustedes, a todas ustedes, para que puedan seguir las pistas de la trayectoria y la obra de Gustavo Rodríguez. Buenas noches y hasta una próxima oportunidad.